Fueron encontrados 39 cuerpos, tapados con sábanas moradas y tenis Nike. La escena era terriblemente espantosa, los cuerpos sin signos vitales habían pasado a mejor vida hace apenas 24 horas. Nadie entendía qué había pasado. Hasta que comenzó la investigación. Esta es la historia de la secta alien que acabó con su vida para irse al espacio en un cometa. Heaven's Gate, la puerta al cielo. Para empezar a hablar de este tema debemos primero presentar al gran protagonista de esta historia. Marshall Applewhite, originario de Texas y nacido el 17 de mayo de 1931. Los datos de su infancia son casi inexistentes, pero varias fuentes afirman que fue una infancia relativamente normal. Dado que su padre era ministro presbiteriano, Applewhite fue un niño muy religioso. Obtuvo un título de grado en filosofía en 1952 y más tarde ingresó al Union Presbyterian Seminary para estudiar teología, con la esperanza de convertirse en ministro. Y por más extraño que parezca, contrajo matrimonio con Anne Pearce en esa época, y más adelante tuvieron 2 hijos. En 1954 se enroló en el ejército de los Estados Unidos y sirvió en Austria y en Nuevo México como integrante de los Signal Corps. Sin embargo, su desempeño fue muy corto y fatal, por lo que terminó dejando las fuerzas en 1956. Después de esto, Applewhite, después de sus estudios en la Universidad de Colorado en maestría en música, se mudó a Nueva York, esto con la idea de hacer una carrera artística, pero esto nunca pudo suceder. Frustrado y desmotivado, no haya otra alternativa más que ejercer de profesor en la Universidad de Alabama. Sin embargo, perdió su cargo en la universidad después de haber tenido una relación sexual con un estudiante varón. Su iglesia no apoyaba las relaciones homosexuales, por lo que Applewhite se sentía frustrado sexualmente. En 1965, se separó de su esposa después de que ella descubriera el engaño, y se divorciaron 3 años después. Después de este infortunio, en 1965 empezó a dar clases en la Universidad de Santo Tomás. Sus estudiantes en la época tenían buenas críticas acerca de él, se decía que era muy buen orador, una persona culta, e inclusive le daban elogios por su estilo al vestir. Sus últimos días en la universidad fueron un poco extraños. El director de esta universidad alegaría que al final de su enseñanza no podía evitar mirarlo muy distraído y enfermo. Es por esto que en el año de 1970 decidió renunciar a este cargo, alegando depresión y otros problemas emocionales. Se especula mucho sobre esto, pero muchas fuentes afirman que esta posible depresión se debió a una ruptura amorosa con una estudiante de esa misma escuela. Su padre falleció en esa época. Su pérdida fue un golpe emocional muy significativo para él y lo dejó nuevamente sumergido en la depresión. Sus deudas aumentaron, y se vio obligado a pedir dinero prestado a sus amigos. Todo esto fue la fuente de cultivo perfecta para que desencadenara en uno de los eventos claves de esta historia, ya que por esta circunstancia su estrés aumentó a niveles enormes y un día, su corazón recibió un paro cardíaco, por lo cual fue hospitalizado. Aquí conoció a una persona que sería de vital importancia en esta historia. Bonnie Lulettles nació el 29 de agosto de 1927. En Houston, Texas, en una familia bautista. Cuando era adulta, se alejó de la religión. Después de convertirse en enfermera titulada, se casó con el empresario Joseph Seagull Nados en diciembre de 1949, con quien tuvo 4 hijos. Su matrimonio se mantuvo prácticamente estable hasta 1972, momento en el que, según The New York Times, ella comenzó a intentar contactar con espíritus fallecidos realizando sesiones espiritistas regulares y llegó a creer que un monje del siglo XIX llamado Hermano Francis hablaba frecuentemente con ella y le daba instrucciones. También visitó a varios adivinos que le dijeron que pronto conocería a un hombre misterioso que era alto, de cabello claro y tez clara, descripciones que se acercaban bastante a la apariencia de así es Marshall Applewhite. Ellos conectaron casi de manera inmediata, ya que los temas de los que hablaban y sus intereses estaban muy a la par. Nos conocimos en otra vida y era nuestro destino volvernos a reencontrar, fue lo que el par alegaba. Bonnie lo convenció de que unos extraterrestres habían pronosticado su encuentro, y que ellos tenían una misión divina que debían que completar. Y
daré a mis 2 testigos que profeticen 1260 días. Estos son los 2 olivos candeleros que están en pie delante del Dios en la tierra. Si alguno quiere dañarlos, de ellos saldrá fuego. Ellos tienen el poder de abrir y cerrar el cielo a fin que no llueva en los días de su profecía. Tienen la voluntad de poder convertir el agua en sangre y hacer herir la tierra con cualquier tipo de plaga. Cuando hayan acabado con su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los matará. Sus cadáveres estarán en el mismo lugar donde Jesús fue crucificado. Pero después de 3 días se levantarán sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, sabe decía, y subieron al cielo en una gran nube mientras sus enemigos los veían. Este pasaje de la Biblia corresponde al libro del Apocalipsis. En este se referencia a 2 testigos de Dios. Marshall y Bonnie creyeron que eran estos 2 testigos. Después de esto, ellos comenzaron una especie de relación, no romántica ni sexual. Ellos decían que eran almas gemelas, una representación del otro pero del sexo opuesto. Como era obvio, esta relación no le gustó para nada al esposo de Bonnie, por lo cual terminó divorciándose y quitándole la custodia de sus hijos. De igual manera, en esta época Marshall perdió contacto permanente con su familia. Esto dio paso a una nueva vida con Bonnie. Ellos se mudaron juntos por una temporada, abrieron una librería en la cual se dedicarían a vender libros de los temas que predicaban. Sin embargo, y de manera un poco patética, tuvieron que cerrar su pequeño negocio. En febrero de 1973, decidieron viajar para enseñarles sus ideas a otras personas y condujeron a lo largo del sudoeste y el oeste de los Estados Unidos. Lifton describió sus viajes como viajes espirituales peripatéticos, sin descanso, intensos y a menudo confusos. Tenían poco dinero para viajar y en ocasiones vendían su sangre o trabajaban de manera temporal para recaudar fondos. A veces subsistían con panecillos como todo alimento, otras veces acampaban al aire libre y a menudo no pagaban sus deudas de alojamiento. Una amiga de Houston intercambió correspondencia con ellos y aceptó recibir sus clases. La visitaron en mayo de 1974 y se convirtió en su primera conversa. En 1974 Applewhite fue arrestado por el robo de un automóvil y deudas en su tarjeta de crédito. Él alegaba que un ser superior le había permitido quedarse con el coche en fe de su misión, pero obviamente esto no le importó a la ley, por lo cual permaneció 6 meses en la cárcel. Esta fue una de las etapas más importantes en la vida de Applewhite, ya que fue aquí el lugar donde finalmente tuvo una conclusión de creencias, lo cual más adelante concluyó en la apertura de su primera secta. Applewhite y Neto les enviaron publicidades a varios grupos de California y fueron invitados a hablar a numerosos devotos de la nueva era en abril de 1975. En dicha reunión convencieron a casi la mitad de los 50 participantes para que lo siguieran. También se enfocaron en los campus universitarios. En agosto, dieron una conferencia en el Cañada College. En una reunión en Oregón en septiembre de 1975, lograron reclutar a más personas. Alrededor de 30 personas abandonaron sus hogares para seguir a la pareja, lo que atrajo la atención de los medios de comunicación. La cobertura fue negativa. Los periodistas y algunos antiguos miembros se burlaron del grupo y lanzaron acusaciones de lavado de cerebro contra Applewhite y Netoles. Sin embargo, Balch y Taylor declararon que Applewhite y Netoles evitaron las tácticas de presión, ya que buscaban solamente seguidores devotos. Al principio, nombraron a su organización Anonymous Saxaholic Celibate Church, en español, Iglesia Célibe para Erotómanos Anónimos, pero pronto se hizo conocida como Human Individual Metamorphosis, en español, la metamorfosis individual humana. Para el año 1975, Marshall Applewhite y Bonnie Nettles habían adoptado los nombres Bo y Pep. En ese momento, ya contaban con alrededor de 70 seguidores y se consideraban a sí mismos como pastores encargados de su rebaño. Applewhite sostenía firmemente que la completa separación de los deseos terrenales era un requisito esencial para ascender al siguiente nivel, y enfatizaba pasajes del Nuevo Testamento en los que Jesús hablaba de renunciar al afecto por lo terrenal. En consecuencia, instruyó a sus seguidores a abandonar a sus amigos, familiares, medios de comunicación, drogas, alcohol, joyas, vello facial y su sexualidad.
Además, debían adoptar nombres bíblicos, siguiendo un patrón específico, 2 sílabas que terminaran en Oudi y con 3 letras en la primera sílaba, como Orkodi, Hmodi y Lbodi. Apleuite explicaba que estos nombres destacaban la condición de sus seguidores como niños espirituales. Apleuite, Nétoles y sus seguidores llevaban un estilo de vida que el experto en religión James R. Lewis describió como cuasinómada. Pasaban sus noches en campamentos alejados y no compartían abiertamente sus creencias. En abril de 1975, Apleuite y Nétoles dejaron de organizar reuniones públicas y en ese momento dedicaban poco tiempo a enseñar la doctrina a sus seguidores. Los líderes también mantenían un contacto limitado con sus seguidores dispersos, lo que provocó que muchos de estos últimos renunciaran a su lealtad a la secta. Este periodo marcó una etapa de cambio y distanciamiento en la evolución de Heaven's Gate. Pero antes que nada quisiera un espacio para describir de mejor manera la ideología y el credo de la secta. Veían a los seres humanos como extraterrestres atrapados en cuerpos humanos y atrapados en un ciclo de reencarnación. Su objetivo final era ascender a un nivel superior de existencia, uniéndose a seres extraterrestres avanzados que los llevarían en una nave espacial. Creían que estos seres observaban y guiaban a la humanidad y que su grupo tenía una misión especial para unirse a ellos. Para ellos los cuerpos humanos no eran más que un recipiente o como se referían ellos, un vehículo, un medio de transporte para el alma por lo cual estos eran temporales y prestados. Se basaban en la religión cristiana y en la Biblia para afirmar esto, y una vez dejaran estos recipientes podrían pasar al siguiente nivel. Para lograr esto, los seguidores de Heaven's Gate debían renunciar por completo a sus posesiones materiales, cortar lazos con sus familias y vivir en comunidades cerradas, siguiendo una disciplina estricta y obedeciendo las enseñanzas de sus líderes. La abstinencia sexual se promovía como parte del proceso de purificación espiritual. Apleuite les prometió esto a sus seguidores, que una nave espacial vendría a la Tierra por ellos, los llevaría, y una vez dentro de ella sus almas cambiarían a sus verdaderos cuerpos. Para llevar a cabo su intento de contacto, Apleuite y sus seguidores alquilaron un terreno en Waldport, Oregón, y construyeron un conjunto de antenas y una plataforma elevada desde la cual esperaban comunicarse con la supuesta nave espacial. Durante el día del despertar, que tuvo lugar el 21 de marzo de 1976, la secta se reunió en el lugar y realizó rituales y oraciones en un esfuerzo por atraer la atención de los extraterrestres y ser llevados a bordo de la nave. Por desgracia, el intento de contacto no tuvo éxito y ningún ovni ni nave espacial se manifestó en respuesta a sus esfuerzos. A pesar de este fracaso, el evento marcó un paso significativo en la evolución de las creencias y prácticas de Heaven's Gate, ya que solidificó su creencia en la inminente llegada de la nave espacial. Entre 1976 y 1979, el grupo vivió en campines, por lo general cerca de las montañas rocosas o en Texas. Apleuite y Nétoles comenzaron a exigirles más a sus seguidores, que hasta ese momento habían tenido vidas vagamente estructuradas, lo que los ayudó a mejorar la retención de los miembros de la secta. Solían comunicarse con sus discípulos por escrito o a través de asistentes y remarcaban cada vez más que eran la única fuente de la verdad. Rechazaron la idea de que los miembros pudiesen recibir revelaciones individuales para tratar de prevenir escisiones. Apleuite también intentó evitar que sus seguidores desarrollaran amistades cercanas, ya que temía que las uniones pudieran llevar a la insubordinación. Apleuite y Nétoles insistían con que sus seguidores practicaran lo que él mencionaba como flexibilidad, obediencia estricta a sus cambiantes órdenes, a menudo contradictorias entre sí. Ambos líderes limitaban los contactos del grupo con las personas que no pertenecieran al movimiento, incluso con aquellos que podrían haber estado interesados en unirse, para evitar de manera ostensible infiltrados de partidos hostiles. En la práctica, esto hacía que sus seguidores dependieran completamente de ellos. Apleuite instruía a sus discípulos para que fuesen como niños o mascotas sumisos, su única responsabilidad era la de obedecer a sus líderes. Se alentaba a los miembros a que buscaran constantemente la aprobación de Apleuite y a menudo se preguntaban a sí mismos qué harían sus líderes cuando tomaban una decisión. Para sus seguidores, no parecía un dictador, muchos de ellos lo consideraban tranquilo y paternal. En su estudio del grupo del año 2000, Winston Dedes señaló que Apleuite dominó el fino arte del entretenimiento religioso,
y notó que muchos de sus discípulos parecían disfrutar su servicio. Apleuite organizaba rituales en apariencia arbitrarios que tenían la intención de instalar un sentido de la disciplina en sus seguidores. Se refería a estas tareas como juegos. También veía programas de televisión de ciencia ficción con el resto del grupo. En vez de dar órdenes directas, intentaba expresar sus preferencias y hacía de cuenta que le daba opciones a sus discípulos. Remarcaba que los estudiantes eran libres de desobedecer si lo querían, lo que, según Lalich, daba la ilusión de poder elegir. En una ocasión Applewhite hizo que sus devotos se quedaran en la intemperie. Durante toda una noche, argumentaba que una nave extraterrestre pasaría por ellos y los elevaría. Sin embargo, esto no pasó. Applewhite revelaría que esto fue un engaño y solo trataba de poner en prueba su fe. Applewhite a menudo sabía la naturaleza de sus seguidores, por lo cual los hacía competir entre ellos, ya que estos estaban desesperados por estar a su nivel. Por ganarse la aprobación de Applewhite y Bonnier. A finales de la década de los 80, la secta contenía aproximadamente 40 integrantes y estos subsistían supuestamente por donaciones de los mismos integrantes, es decir, debes despojarte de todo medio material, excepto si tienes dinero, eso dánoslo a nosotros. Sin embargo, cabe aclarar que Applewhite y Bonnier nunca hicieron esto por dinero, ya que genuinamente ellos sí creían en lo que decían. Sin embargo, en 1983 Bonnier entró al quirófano con la idea principal de estriparse un ojo, esto debido a un cáncer de ovarios que se le había diagnosticado 2 años antes. Al principio de la enfermedad Bonnier no creía en esta enfermedad, ella creía que era una falacia y argumentaba que era una táctica del gobierno para hacerla distraerse de su misión. Sin embargo, con el tiempo terminó aceptando esta situación. Finalmente, en 1985 entró al hospital para nunca más salir. A Applewhite este acontecimiento le causó una serie de problemas mentales. Muchos aseguran que entró en una fuerte depresión por haber perdido su alma gemela. Sin embargo, él empezó a creer que el alma y el recipiente que es el cuerpo no podían llegar juntos al siguiente nivel. Le dijo a sus devotos que Bonnier había abandonado su vehículo y los guiaría en su misión. Es por esto que a Applewhite le empezó a surgir la más perturbadora idea que había tenido: tenían que abandonar su cuerpo para ascender en alma al siguiente nivel. Aquí es donde empieza la idea del suicidio colectivo. El guión de este video me comenzó a quedar muy largo, así que es por eso que decidí terminarlo aquí y cortar el video en 2 partes. Si quieres ver la segunda parte y enterarte del desenlace final de esta historia y cómo terminó este culto, me ayudaría mucho suscribiéndote para que YouTube me notifique cuando suba la segunda parte.